escucha Guacavilca 830M, la Che Grande de la información. A esta hora saludamos en nuestros micrófonos al señor ingeniero José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuicultura del Ecuador y ahora también vocero de un nuevo ente que de ese vamos a hablar también esta mañana aquí en Guacavilca 830M. Pero primero, lo primero, la producción y exportación camaronera del Ecuador inusitadamente ha llegado a romper un récord. Y un récord que ha superado, por ejemplo, a un producto de exportación de mucha tradición y de una importancia trascendental como es la producción y exportación de banano. Este año 2021 lo ha superado. Las razones, hay muchos factores han incidido, sí, muchos, pero lo más importante es la atención, la perseverancia de quienes hacen este sector, que es la producción camaronera en cautiverio y también en cuanto a la naturaleza. El ingeniero Camposano, que lleva muchos años ya en la actividad, le preguntamos, ¿no?, ¿cuáles han sido los factores determinantes para que estos resultados, que son muy buenos, porque pienso que al terminar ya este año 2021, las cifras superarán los 4.000 millones de dólares en cuanto a las ventas de camarón en el mundo, especialmente a China, que según las estadísticas se le vende el 45% de este total de exportaciones. A Estados Unidos, el segundo comprador, en un porcentaje considerable, porque entre los dos se llevan el 83%. Pero usted es el que tiene las cifras exactas, ingeniero Camposano, y también coméntenos lo que queremos saber en este sentido. ¿Cuál ha sido el milagro? ¿Por qué han llegado a estos resultados? ¿Y qué es lo que más ha imperado? Bienvenido. Ever, muchísimas gracias por su pregunta y muy buenos días a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Huancavilca. Bueno, yo quiero empezar justamente con lo que usted menciona. Si hay algo que se le debe reconocer al sector camaronero, que usted conoce perfectamente, ha sido golpeado un sinnúmero de ocasiones por fenómenos externos, el último, la mancha blanca, y otros de mercado, algunos incluso como la mancha blanca, previo a ese evento, a lo largo de su historia, el síndrome de la gaviota y tantos otros. Es realmente esa perseverancia, ¿no? Usted mencionaba la perseverancia del empresario, del campesino camaronero, del empresario de todo tamaño de esta industria, y realmente todo empieza por ahí, ¿no? Hay una actitud perseverante frente a los diferentes problemas, que en ningún momento ha esperado que sea el Estado el que le solucione las dificultades al sector productor o exportador, aun cuando sí trabajamos, por supuesto, de la mano con las autoridades cuando hay inconvenientes que deben abordarse junto al gobierno. O sea, por ejemplo, el asunto con China, el diálogo es un diálogo oficial entre autoridades para evitar tener problemas a futuro, y eso reconocemos que ha habido en las diferentes administraciones con las que nos ha tocado trabajar la mejor de las predisposiciones para que a nivel diplomático estas discusiones permitan continuar con esa exportación que, como usted señalaba, es el 45% de nuestra producción. Pero volviendo a la industria, al sector, es un sector que, gracias a esa perseverancia, cada ocasión que se ha encontrado frente a problemas, sabe que la única alternativa es buscar en ellos mismos, invertir, innovar, y esas innovaciones y esas constantes inversiones son las que les han permitido sobrepasar esos inconvenientes y sobresalir, digamos que sobrepasarlos aún fortalecidos. El último, la pandemia. La pandemia le demostró al productor camaronero que a través de la tecnificación de sus cultivos, invirtiendo aún más en el manejo,
analizando o estudiando junto con las empresas fabricantes de alimentos mejor la nutrición del camarón, regresando al eslabón de la genética y junto a las maduraciones y laboratorios, continuar en este proceso que empezó hace casi 3 décadas de encontrar esa genética altamente resistente a enfermedades, que no requiere de medicación, sino que por el contrario es esa genética que está diseñada justamente para el sistema de cultivo ecuatoriano, que es un sistema abierto, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso de revisar a lo largo de la cadena de valor, y continuar con las mejoras, invertir en esas mejoras, es lo que le permite al sector, como usted bien señala al día de hoy, ¿no?, de cerrar muy posiblemente como el más grande productor y exportador de camarón en el mundo. Las cifras serán superiores, por supuesto, a los 4.000 millones de dólares. Algunas proyecciones hablan de llegar a los 5.000 millones de dólares, pero algo que sí le podemos dar con mucha más precisión, más que la cifra de exportación, que digamos que es la divisa que ingresa al país por motivo de ventas de camarón en el mundo, en más de 60 mercados este año, es que, y eso sí es una novedad para el país en un momento tan duro en la recuperación económica del Ecuador, es que desde enero del 2020 a diciembre del 2021, el sector camaronero habrá creado por lo menos 10.000 plazas de empleo y ojalá, vamos a seguir puliendo nuestros números, posiblemente llegar a las 15.000 plazas de trabajo creadas, directas, creadas a lo largo de estos últimos 24 meses en plena pandemia, en pleno proceso de recuperación. ¿Qué significa crear empleo? Porque usted puede decir, o la ciudadanía puede decir, bueno, pero es que vender camarón y facturar más no ha de ser tan difícil. Bueno, muy complicado, y realmente ahí hay un esfuerzo enorme de la industria, pero donde se ve que existe este compromiso por sacar al Ecuador en adelante, que es lo que nosotros rescatamos, es que el sector haya creado tanto empleo en estos últimos 24 meses tan difíciles para tantos otros sectores. Y eso es lo que yo quiero que la ciudadanía también reconozca, más que la cifra de exportación, ¿no?, el hecho de que estamos generando oportunidades de desarrollo para la ciudadanía en nuestro país, que tanta falta le hacen, y ojalá deseamos que otros sectores productivos entren en franca recuperación, ¿no?, que hagan lo que los empresarios camaroneros han venido haciendo toda su vida, y es que cuantas veces se cayeron, se levantaron, reinvirtieron, innovaron, y eso es lo que permite que un país como el Ecuador, que es un neto agroexportador, aproveche las bondades que tiene, las fortalezas que tiene, incluida esa estirpe empresarial, que es un ejemplo en el mundo, ¿no?, porque usted que conoce muy bien a la industria sabe cuánta gente que se dedica a la cría de camarón en el mundo viene al Ecuador a no solamente entender lo que se hace en la finca, sino a hablar con el empresario para preguntarle, bueno, ¿cuál es el secreto, digamos, que de este ímpetu que los mueve todos los días a salir adelante? Y que, como le digo, deja como resultado, más que la cifra de exportación, estas 10.000 plazas de empleo directas, como le digo, posiblemente lleguemos a las 15.000, que sin duda son importantísimas en un momento en el que el Ecuador lo que más requiere es de empleo. 7 de la mañana, 49 minutos, dialogando con el ingeniero José Camposano, presidente de la Cámara de Acuicultura del Ecuador. Bien, los empresarios, ustedes, los productores, han hecho de todo. Me refiero a esfuerzos de carácter físico, esfuerzos económicos, porque ningún banco presta dinero si no tienes un activo, un patrimonio. Y resulta que la producción camaronera es una situación muy especial. No asegura nada. Y los resultados se han dado en anteriores años. Usted lo ha señalado ahora mismo. Ustedes han pasado realmente penurias en el proceso. La pregunta es, ¿los gobiernos han hecho algo? ¿Y este gobierno qué está prometiendo para abaratar los costos de producción y lograr competitividad y por tanto ir a los mercados a competir con calidad y mejores precios, ingeniero Camposano? Muchísimas gracias por su pregunta, y es algo que se conversa muchas veces y lo conversamos con colegas de otras actividades productivas y exportadoras en el país. Yo creo que el sector camaronero es el claro ejemplo de que cuando el Estado se involucra lo menos posible, desde el punto de vista de algunos, o se involucra
lo suficiente como para no entorpecer un sector productivo puede salir adelante y crecer. ¿Por qué digo esto? Porque como le decía al principio, en muchas ocasiones yo discrepo con algunos miembros del sector empresarial, no con los miembros de mi sector en general, ¿no?, que están a esperas de qué es lo que va a hacer el Estado, cuáles son las políticas de fomento, y es verdad, son necesarias, ¿no?, pero también tenemos ejemplos donde el involucramiento exagerado del Estado no le ha permitido crecer a los sectores como así debieran hacerlo. El caso puntual del sector bananero, ¿no?, que tiene una serie de regulaciones que son más bien unas amarras que no le permiten crecer cuando tienen que aprovechar situaciones de mercado, y esto lamentablemente no se ha podido corregir. En el caso del sector camaronero, a Dios gracias, no hemos tenido una ley como la del banano, por ejemplo, ¿no? Y por el contrario, el Estado, hace 6 años atrás, inició el proceso de la discusión y construcción de la ley de acuicultura y pesca, que terminó hace escasos 24 meses atrás. Se aprobó esa ley en la Asamblea Nacional, 6 años de trabajo, una muy buena ley. Hoy esperamos que ya por fin el reglamento se pueda emitir, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo el Estado se puede involucrar a través de crear el marco regulatorio adecuado para que una actividad crezca de manera sostenible, ¿no?, que se premia la formalidad a la legalidad de la actividad productiva y se castigue a quienes operan en la informalidad, en la ilegalidad, con el no pago de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo de una política de fomento donde el Estado dice, bueno, vamos a marcar las reglas del juego, pero el Estado no se involucra más de lo que debe, porque realmente de ahí en adelante es el empresario el que a través de esta libertad individual y a través de la conformación de su gremio, del fortalecimiento de su cadena de valor, etcétera, 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 logra crecer. Entonces hay una interacción adecuada, donde el Estado actúa no más de lo que debe y el empresario sí se dedica a hacer lo que sabe, que es ser empresario, hacer negocios y demás, y no perder el tiempo, muchas veces, ¿no?, lidiando con un Estado que se involucra en demasía en esa actividad empresarial. Ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y por eso yo insisto en que es importante que como sectores productivos veamos lo que podemos hacer primero, ¿no?, aspirar que el Estado no se involucre de más, pero sí pedir que marque la cancha, las reglas del juego, que regule a los actores de la cadena, porque no es posible que haya informalidad en una cadena, porque eso genera competencia desleal, genera descontrol, usted no tiene una calidad, y especialmente productos de exportación, tiene que garantizar una serie de factores. Entonces, tener actores fuera de la legalidad es un peligro para el resto que estamos en la actividad formal, ¿no? Y algo que sí hemos visto en los últimos años es que, a diferencia de lo que sucedía décadas atrás, hoy hay un mayor involucramiento de la banca en el sector camaronero, que directa o indirectamente tiene una serie de actores, ¿no?, más allá de la cría, cultivo de camarón, hay otros actores alrededor que generan valor, que generan servicios, dan soporte a la industria, ¿no? Entonces sí hemos visto cómo en los últimos años la banca se ha involucrado mucho más, pero hay un pendiente, y es lo que usted mencionaba, ¿no?, aquellos camaroneros que al no tener el título de su territorio, porque están en zonas concesionadas, no pueden constituir una garantía y por tanto no son sujetos a crédito. Esto es una tarea pendiente, es una deuda pendiente con esas unidades productivas que son en su gran mayoría medianas y pequeñas, a las que habrá que encontrarle un mecanismo que les permita realmente introducirse como clientes del sistema financiero, que el día de hoy no lo son y, como usted bien señala, han salido adelante a pulso. A propósito de estas tierras concesionadas, conozco que el gobierno de pronto en este proyecto de una nueva ley de inversiones es probable que saque a la venta, permítame el término, saque a la venta ciertas zonas o tierras que están dedicadas al cultivo de camarón y de una vez por todas pues dejen de ser concesionadas, sino ya de propiedad de quien las adquiera. ¿Cómo recibirían ustedes en la asociación o en la Cámara de Acuicultura estas probables decisiones del gobierno nacional? Esto es un asunto que se ha venido dialogando durante años, realmente, dentro del gremio, la Cámara, otras agremiaciones cooperativas y asociaciones de productores camaroneros que han sufrido justamente el no tener la posibilidad de acceder a financiamiento para la tecnificación de sus cultivos. De ahí el secreto, digamos, que del éxito de una medida así radicaría, número uno, en que no sea obligatoria,
porque no todos los productores camaroneros que se encuentran en zonas concesionadas cuentan con los recursos como para poder adquirir la concesión sobre la que están ubicados. Muchos dirán, yo lamentablemente no estoy en condiciones económicas de hacerlo, y por lo menos en este primer ejercicio voy a pasar, no voy a optar por esa alternativa, al no poder entrar ni siquiera en un esquema de endeudamiento, inclusive aun cuando el Estado me diga a través de Ban Ecuador o Banco Fomento, CFN, lo que sea, te financio la adquisición de esa finca. Bueno, habrá mucha gente que al día de hoy no podrá entrar en ese esquema, y está bien, y habrá que, digamos que debe ser optativo para quienes realmente así lo deseen, y para quienes sí, sea esta una alternativa adecuada, bueno, garantizar que las reglas del juego permitan que a esa gente que ha estado por décadas, que ya ha renovado concesión por una tercera ocasión y ya va a los 30 años de estar trabajando esa tierra, que es importante aclarar también, no tiene otra vocación, porque las áreas concesionadas, que son un área de aproximadamente 68.000 hectáreas, en su gran mayoría de salitrales, son territorios que, digamos, no tienen vocación agrícola, y que al día de hoy realmente lo que buscamos como industria es que se renueven exclusivamente esas concesiones, porque están muy cercanas, ¿no?, al ecosistema manglar, un ecosistema protegido, que la industria, digamos que hoy en día es la mayor protectora de este ecosistema, al ser la primera que denuncia cuando siquiera se sospecha la posible afectación por parte de quien sea. Somos los primeros que presentamos denuncias en el Ministerio del Ambiente. Entonces, ese territorio no puede ampliarse, no puede crecer, esa frontera acuícola ahí no puede crecer más, solamente se renuevan esas concesiones. Pero lo cierto es que es gente que está, por lo menos desde finales de los 70, trabajando en esa zona, sigue trabajando el día de hoy ahí, sus fincas siguen produciendo, es decir, han logrado llegar a un equilibrio con el ecosistema circundante. Y si es que pueden adquirir el territorio a través de un esquema transparente que garantice que el Estado reciba los recursos que merece, y ese productor también se le reconozca que ha estado 30 años invirtiendo en una tierra donde no había ningún tipo de infraestructura, digamos que puede ser un esquema atractivo para unidades especialmente pequeñas y medianas, que solo tienen ese esquema, es decir, solo trabajan en una tierra concesionada, y al no tener título sobre ningún otro bien, realmente no pueden acceder al sistema crediticio, y esta sería esa oportunidad. Ojalá en la Asamblea haya espacio para debatir suficientemente esto, ¿no?, que se revise la legalidad de la medida, y que por seguridad de quienes también van a hacer la inversión, y me refiero especialmente a esos pequeños y medianos que posiblemente sí van a poder estar interesados en este esquema, ¿no?, se establezca un mecanismo transparente, justo para ambas partes, me refiero al camaronero y al Estado, ¿no?, que va a vender este territorio, por decirlo así, ¿no?, y podamos pensar en lo que se viene, que es, a través del financiamiento que van a lograr, tecnificar esas unidades productivas, mejorar su producción, incrementarla también, ¿no?, y volver a lo que hablábamos al principio de su entrevista, ¿no?, mayor exportación, más divisa y, por supuesto, mucho más empleo para la gente, que es lo que está a la expectativa en el Ecuador. 7 de la mañana, 59 minutos. Mi compañero, el licenciado Jorge Alberto Escobar Mendieta, también se incorpora a este diálogo con usted, señor ingeniero José Camposano. Gracias, economista. Ingeniero, ¿cómo le va? Un fuerte abrazo. Espero haya pasado una feliz Navidad junto a su familia. Un poco para ahondar en las cifras, hasta el primer semestre de este año se hablaba de un crecimiento del 13% en el sector camaronero. En esa época estaban por los 2.200 millones de dólares en exportaciones. Ha dicho en la primera parte de esta entrevista usted que incluso podrían llegar hasta los 5.000 millones cuando concluye este año. Estamos a pocos días. Pero hablemos también de los porcentajes de esos otros mercados que no son China, como por ejemplo Estados Unidos. Hasta el primer semestre se había vendido 600 millones de dólares. Y también qué pasa con la Unión Europea para mapear esas cifras. Todo lo que pasa después de China, que sabemos es el mercado preponderante, ¿no? Correcto. No, muchas gracias por su pregunta. Lo número uno es que en China se mantiene, digamos, el volumen de exportación. Inclusive hoy ya hay un esfuerzo de parte del sector exportador por diversificar la oferta a ese destino. Es decir, si bien es cierto, camarón entero representa el 90% de la venta china, ya hay un porcentaje de camarón sin cabeza, es decir, de cola, que se va al mercado chino. Esto es interesante porque estamos diversificando esa oferta, ya no solamente concentrada en un solo producto. Entonces eso nos ha permitido mantener de alguna manera, digamos, los volúmenes de venta a ese mercado dentro de lo que se venía exportando en los últimos 2 años.
¿Y esto por qué? Porque el crecimiento de la industria se ha basado principalmente en el crecimiento en otros dos destinos. Sin duda, el más importante este año en materia de crecimiento ha sido los Estados Unidos, ¿no? Que digamos que la venta de ese destino ya rebasó los $1.000 millones en el mes de noviembre, siendo el camarón ecuatoriano el primer producto en la historia del país en venderle más de $1.000 millones a ese nuestro principal socio comercial. Ese también es un hito que hay que reconocerle a la industria, especialmente a los exportadores, porque para poder lograr venderle a Estados Unidos lo que se le está vendiendo son decenas de millones de dólares de inversiones en nueva infraestructura, la contratación de muchas más personas que permitan generar estos valores agregados, este pelado, este camarón sin cabeza y otros que se venden a los Estados Unidos. Y eso es un mérito exclusivamente de los exportadores, de abrir mercado, negociar, llegar a ese punto de equilibrio con el importador y hacer las inversiones que se requieren para poder atender a ese destino. En Europa también ha habido un crecimiento considerable, por eso digo que el crecimiento de la industria este año se ha basado en la diversificación hacia Estados Unidos y en profundizar aún más la venta con la Unión Europea, donde también existen ciertos productos de valor agregado. El camarón, digamos que entero, sigue siendo el preponderante, pero es lo que mencionaba yo al principio de la entrevista. Cuando el sector ha encontrado dificultades, no espera un día para empezar a trabajar en la solución o en cómo continuar este proceso virtuoso de producción y exportación, de tal manera que se ha logrado colocar mucho más camarón en los Estados Unidos, mucho más camarón en la Unión Europea. Se han agregado casi 10 mercados adicionales con valores inferiores, pero esa es la muestra de un sector que está en constante diversificación de su oferta y de sus mercados, porque está consciente que tiene la responsabilidad de colocar mucho más camarón, porque en las fincas de Ecuador, dadas las eficiencias que se están logrando, hay un crecimiento en volumen, ¿no? El crecimiento este año en volumen bordeará el 25%, en exportación será algo así como el 21-22%. Entonces, al tener esa inercia, el sector exportador sabe plenamente, ¿no?, que tiene que redoblar esfuerzos para poder colocar ese camarón en los diferentes mercados, y creo que si revisamos el balance de estos 12 meses del 2021, sin duda la conclusión es que el sector exportador ha cumplido con el país al colocar todo ese volumen de camarón en los diferentes mercados, ¿no? Y ya pensando en lo que va a suceder para el 2022, cuando creemos que vamos a tener, digamos que un comportamiento similar, muy dinámico, eso sí, muy exigente con los mercados que ya ven la recuperación de nuestros países competidores. Hace un momento usted señalaba que en todo este tiempo de la pandemia el sector ha logrado incrementar al menos 10.000 plazas de trabajo. A partir de este nuevo esquema tributario desde el 2022, que ha tenido el cuestionamiento de los gremios empresariales, y lo propio del aumento de $25 al salario básico unificado, ¿cuál es la lectura de la Cámara Nacional de Acuacultura frente a lo que usted ha expuesto? Un crecimiento sostenido que se ha traducido también en la multiplicación de plazas de trabajo. Muchísimas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, nosotros hemos sido, digamos, un sector muy enérgico en hacer notar que este comportamiento se puede ver afectado, y me refiero a el ímpetu por invertir, diversificar y crear más plazas de trabajo, que es lo que hacemos nosotros. Ese es nuestro rol como un sector privado, porque el bienestar se genera a partir de la creación de empleo, punto. No hay otra forma de generar bienestar en la economía a través de la creación de plazas de trabajo, que es lo que estamos haciendo. Pero eso se puede ver afectado cuando las medidas que se toman, digamos que en economía usted tiene dos caras en una moneda. Tiene el lado fiscal, donde el Estado, entendemos, está tratando de recuperar la salud de las finanzas públicas, ¿no? Pero lamentablemente la única forma que hemos visto hasta el día de hoy es a través de la extracción de recursos del sector privado que van para solventar el problema de liquidez y el problema de financiamiento del sector público. Y eso está bien en la medida en que exista la otra cara de la moneda, que son las políticas de fomento, las políticas de mejora de la competitividad, que en el caso del sector productor con enfoque a la exportación pasa por tres aristas, ¿no? La primera, que se la está haciendo y la hemos aplaudido, una agenda comercial que realmente le dé digamos que apertura y acceso al mercado a aquellos sectores que tienen potencial para crecer y que han hecho notar que los mercados no necesariamente están en el continente, ¿no? Porque
como que Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, etcétera, todos tienen potencial, pero donde realmente podemos crecer mucho más es en China, es en Corea, etcétera, etcétera, y hoy ya se habla de esa agenda, y eso es bueno, y hay que reconocer. Lo segundo es el fomento a la exportación, y el fomento va por aquellas políticas que ayuden a que esa oferta exportable no pierda competitividad y siga exportando los volúmenes que estamos viendo que se están dando en el país. Una política de fomento que hemos solicitado, ya hablando como Cordex y como Cámara de Cultura siendo parte de Cordex, es el drawback, ¿no? Chile lo tiene, Perú lo tiene, y para evitar justamente la exportación de impuestos, para evitar la afectación de la competitividad, se activa el drawback, que es un mecanismo de devolución automática de impuestos pagados a lo largo de la cadena, salvo el IVA, porque el IVA se recupera aparte. Eso permite que esas cadenas no pierdan competitividad, ¿no? Que no pierdan cuota de mercado frente a sus competidores, y de esa manera se sostienen las exportaciones. Hoy en día las exportaciones se sostienen exclusivamente a pulso propio del sector privado. Y lo tercero es el trabajar en la competitividad de toda la cadena, donde están ahí sí los costos, aranceles a materias primas, IVA que se paga en producción primaria, que no debería pagarse porque así lo establece la ley, el impuesto a la salida de divisas, que es una política adecuada la que ha tomado el presidente Lasso en el sentido de desmontarlo. La magnitud hubiera sido ideal que fuera distinta, es decir, ese 1% cada 1 de enero, por ejemplo, y no tener que esperar al 31 de diciembre para llegar al 1%, porque será el 0.25 cada trimestre. Bueno, la magnitud será discutible, ¿no? Pero digamos que esa es una decisión en el sentido correcto. Entonces, lo importante es que este tipo de decisiones, como esta última, la revisión del ISD, digamos que sean mucho más constantes, ¿no? Que realmente haya anuncios de este tipo, o más anuncios de este tipo, para que medidas como la de el incremento del salario básico unificado y de los porcentajes por los salarios sectoriales también, porque no solamente se ha incrementado el SBU, sino que también se anunció un incremento de 6.5 a los sectoriales, ¿no? Es decir, los salarios que ganan trabajadores acuícolas, por ejemplo, o trabajadores agropecuarios, etcétera, etcétera. Esos también se incrementaron. Tenemos el incremento de impuestos por la ley que acaba de pasar por el Ministerio de la Ley, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que haber medidas en contraparte, ¿no? Cuya magnitud también sea suficiente para amortiguar el golpe de lo que va a significar estas medidas, ¿no? Porque el Ecuador es un país que, al ser netamente agroexportador, no puede trasladar esos incrementos de costos a los bienes que exportamos. No se puede trasladar una lata de atún o a un lomo de atún precocido, no se puede trasladar a la caja de banano, no se puede trasladar a la libra de camarón, no se puede trasladar a la tonelada de cacao que estamos exportando, o a los productos de plátano, brócoli, etcétera, etcétera. Entonces, al no poder trasladar ese incremento de costos, hay que dar una alternativa para que no se pierda la competitividad y las exportaciones continúen creciendo, porque son la vía que al día de hoy le está permitiendo al Ecuador traer más empleo, traer más divisas, ¿no? Y generar bienestar, que es lo que todos al final queremos con este ejercicio económico del sector empresarial. Gracias, ingeniero. José Campuzano es el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura Economista. Y yo le voy a robar 3 minutos más al programa deportivo aquí en Huancavelica 830M, porque no quiero dejar escapar esta oportunidad de que estamos dialogando con usted, ingeniero José Campuzano, y consultarle, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a trasladar imaginariamente a la feria de Alemania, que se hace anualmente, y resulta que de Ecuador llega un representante de Pro Ecuador, otro de Corpey, otro de FedExport, otro ahora de Cordex, y así sucesivamente. ¿Por qué me inquieta saber de parte suyo, como vocero de este nuevo ente de exportadores denominado Cordex? Porque acá hay un FedExport. Y será que, la pregunta aquí es, ¿será que acá en la costa, como somos productores y exportadores de camarón, de banano, de pescado, y de algo más que se me escapó ahí, y en la sierra solamente tenemos del oriente el petróleo y las flores y las rosas, y para descontar, pero ya en volumen, en dólares, la costa está exportando un poco más de 10.000 millones de dólares, ¿ah? Y si los comparamos con el total,
la costa está produciendo más del 60-65% en dólares, que son ingresos para la economía ecuatoriana. ¿Cuál fue el objetivo, así muy concreto, de crear este nuevo ente, ingeniero Camposano, conociendo un poco estas realidades que le estoy señalando? Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, Cordex realmente responde no a una necesidad de sectores ubicados en la costa o en la sierra, ¿no? Realmente la exportación, cuando usted cuantifica la divisa que ingresa o el trabajo que crea, da lo mismo si esa divisa viene de una cadena ubicada en la costa ecuatoriana o en la sierra ecuatoriana. Al final, para el Ecuador, las divisas son las mismas, ¿no? Y la creación de empleo en el país es una necesidad transversal, no es una necesidad exclusiva de la costa o de la sierra o del oriente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay digamos que hay un efecto casual de que más del 70% estén ubicados en la costa. Sin embargo, hoy en día, Cordex, como corporación de gremios exportadores, cuenta con miembros tanto de la costa plenamente como de la sierra, porque el sector brocolero es un sector exclusivamente que se encuentra ubicado en el corazón de la sierra ecuatoriana, ¿no? y es parte de Cordex. El sector cafetalero, el sector bananero, el sector cacaotero, ubicados en más de 1.300.000 hectáreas alrededor del territorio nacional. Entonces no es un tema regional como tal, no, más bien Cordex se crea, digamos, que para facilitar el organizar una agenda común entre los gremios que representan a la actividad exportadora. Nosotros como corporación no agrupamos empresas exportadoras porque entendemos que esas empresas ya son parte de un gremio, de la Cámara de Acuicultura, o de la EVE, o de Apolvanec, o de Asoexpla, sector platanero, el sector cacautero, del sector pesquero. Entonces, es a través de esos gremios que se tiene que pulir esa agenda, y el gremio lo que hace es traer la agenda y se buscan los puntos en común, es decir, aquellas políticas transversales que afectan por igual al camarón como al plátano, ¿no? O al banano con el brócoli, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas tres políticas que son los tres temas donde Cordex se ha concentrado en trabajar? Número uno, agenda comercial. Y la agenda tiene dos aristas: la apertura de nuevos mercados, eso es lo primero, a través de la negociación, pero también la gestión adecuada de los acuerdos comerciales que estén abiertos. Porque, por ejemplo, con la Unión Europea debemos hacer una gestión adecuada, que ya hay un acuerdo comercial, para que los contingentes que se negocian cada 2 años no afecten, por ejemplo, al camarón y al atún. En el caso de China, una mejor gestión comercial, que es una muy buena la que se está haciendo, para que las políticas sanitarias o pararancelarias no afecten la exportación, por ejemplo, de camarón, ¿no? En el caso del cacao, el cadmio en Europa, etcétera, 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 otras políticas ambientales que pueden afectar la venta de banano también a la Unión Europea, etcétera. Entonces ahí hay apertura de mercado y gestión. Número 2, fomento. El drawback es una política de fomento que yo la mencioné hace poco. Y mire que a partir de la constitución de Cordex y de la vocería activa de Cordex y las gestiones para el tema del drawback, ahora sí se está hablando del drawback. Antes no se hablaba del drawback, cuando es una necesidad del sector exportador. Y lo tercero, la competitividad. Trabajar para que esas cadenas sean realmente competitivas y puedan seguir exportando. Y temas de competitividad: inseguridad, por ejemplo, que afecta al sector camaronero, que afecta al sector bananero, tema narcotráfico y contaminación de cargas. Entonces, son políticas transversales, y lo que se ha hecho es constituir un grupo de trabajo que ahora está sumando adeptos, ¿no? Porque los 2 últimos nuevos miembros de Cordex son el sector cafetero y el sector brocolero, ¿no? Que ya son parte integral de este grupo original que conformó la corporación, para tener una agenda en común, y esa agenda en común impulsarla. En ese proceso de impulso de esta agenda, sin duda que actores como Fedexport se van a sumar, porque ellos también, digamos que la federación, de la que somos parte, no digo ellos, nosotros, porque también somos parte de la federación, se ha venido trabajando en esa agenda, y vamos a encontrar esos espacios en común, ¿no? Donde seguiremos trabajando en beneficio de la actividad exportadora del país, que al final, repito, es una actividad que genera divisas, y lo más importante, está generando trabajo en el Ecuador, y ojalá mucha más gente se involucre en conocer si hay posibilidades de empleo. Por eso tenemos una bolsa de trabajo en la Cámara de Cultura, en la página web de la Cámara, porque hay oportunidades de trabajo, y que la gente se integre todos los días y se interese más en conocer si puede laborar en el sector exportador, porque se va a encontrar con una agradable sorpresa de saber que hay oportunidades ahí, y ojalá puedan aplicar, porque necesitamos a los ecuatorianos de bien trabajando con nosotros en estas cadenas exportadoras. Se requiere gente muy profesional que la haya en el país, y ojalá los podamos involucrar también. Abogado Camposano, mientras se hagan grupos sólidos, yo recuerdo, usted fue uno de los protagonistas de este grupo
que se hizo sólido desde el sector público, desde el sector privado, para lograr un acuerdo de comercio con Europa, recuerde usted. Y salimos bien. ¿Por qué salimos bien? Porque nos unimos, el sector privado y el sector público. Y eso es lo que debe de imperar acá en el Ecuador, y especialmente cuando salimos a los mercados internacionales. Ir juntos, ir fuertes, porque definitivamente la competencia es enorme en el exterior, enorme. Y de allí pues aplausos a toda esta idea, todas estas ideas de parte de ustedes y a las iniciativas que tienen, a pesar de tantas y tantos obstáculos que se presentan en el día a día cuando se quieren hacer bien las cosas. Les mando un fuerte abrazo, un feliz año 2022, y que la producción camaronera no sea de 4.000 y más millones el 2021, sino en el 2022 superemos a lo mejor los 6.000 en buena hora. Que le vaya muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias por su invitación, Clever, y a través de Huancavilca un abrazo a todos quienes nos han escuchado esta mañana. Gracias. Feliz año.